Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Oigan, no saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. De entrada, ¿sabes qué? Quítame la música, Rulo. Fíjense que nunca hemos hablado de qué hacer cuando alguien cercano no se siente emocionalmente bien y tiene o un ataque de pánico o tiene un ataque de ansiedad o se disasocia. O sea, ¿qué haces cuando alguien cerca de ti está sintiéndose mentalmente muy mal? Es un tema que nunca hemos tocado. Y entonces invitamos a Rodolfo Solís. Rodolfo Solís es psicofisiólogo, es doctor en neurociencias de la conducta, líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Porque les digo una cosa, imagínense ustedes que hay una estadística que dice que entre el 40 y el 50% de la población tiene ansiedad y o depresión. Imagínense ustedes. Y seguramente alguien de ustedes algún día ha tenido que enfrentar una emergencia psicológica de alguien más, yo qué sé, como les decía, una crisis de ansiedad, claro, un ataque de pánico, un episodio disociativo, o hasta que te digan, me quiero matar o me quiero morir. Entonces, de hecho, por eso salió ese tema, Marta, por una cuentaviente que recién el fin pasado se fue con su novio a una vacación y le entró un brote psicótico y el novio no supo ni qué hacer. Bueno, pues ahí está. Terrible. Rodolfo Solís está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Hola Marta, hola Rebeca, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues aquí para platicar de un tema que, como bien dicen, es súper relevante porque pues resulta que hay encuestas muy interesantes, Marta. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos reporta que aproximadamente el 11% de los adultos en ese país experimentan un ataque de pánico cada año. No es algo menor. Por ejemplo, el NIH también reporta que entre el 60 y el 70% de los familiares de personas con trastorno de pánico o ansiedad reportan niveles significativos de estrés. O sea, de hecho, las personas que viven con personas con trastorno de ansiedad también empiezan a ver la carga o la sobrecarga de tener que cuidar o de lidiar con la ansiedad de alguien más. Claro. Otro dato interesantísimo, por ejemplo, es que aproximadamente el 13% de las personas experimentamos al menos un ataque de pánico a lo largo de nuestra vida. ¿Han tenido un ataque de pánico ustedes alguna vez? Fíjate que, Yo sí, cañón. Me tendrías que describir un ataque de pánico. A ver, Rebeca, ¿qué ataque de pánico te dio a ti? Porque a mí yo no me estoy daba enterada. más chavita, mucho más chavita, que de pronto mi mente empezaba, primero taquicardia, sudor, y yo, no puedo respirar, me voy a desmayar, no puedo respirar. ¿Y sabes dónde me daba exactamente? Tipo me daba a los 14, 15 años. En lugares como abiertos, aunque no era agorafobia, pero yo veía y empezaba a pensar, no es posible que todos estemos respirando el aire. Aquí somos como 1000 personas respirando el mismo aire. Me va a dar un ataque. No, es terrible, ¿eh? Hasta que yo ya empezaba a detectar, pues no te dije que me dieron una cosa que se llamaba Psiconovag, que ya está fuera del mercado además, un chochito para que me relajara en esos momentos. O sea, le decía, mamá, Claro. no puedo respirar. Y mi mamá, ok, mijita. O sea, mi mamá como que no sabía que era mi nerviosismo, pero pues me llevó al médico y el médico pues me echó ese chocho y se me quitó totalmente. No me ha dado uno ¿Pero solo. a qué edad? A los 14. ¿Y qué chocho era? Se llamaba Psiconovag. A Imagínate. ver, ¿te suena, Rodolfo? Pues mira, normalmente son de la familia de las benzodiazepinas.
Puta. Son tranquilizantes, pero que sí son muy delicados porque ciertamente se recetan a veces como para estos momentos de emergencia. Así como si te estás empezando a sentir mal, tómate este medicamento que te va a hacer sentir mejor en unos cuantos minutos y ya, sigues con tu vida, No, ¿no? pues yo sí me lo Eh, aventé Pero ¿cómo como se 4 llamaba la meses. pastilla? Es que estoy googleando. Psiconovag, a ver si ¿Con existe, ese? si existe todavía, exacto. Y ese, en algún momento, no recuerdo quién, no sé si Pablo León o alguien, me dijo, no, ujú. era súper fuerte esa cosa. Y creo que ya no está ni en el Sí. mercado. Pues sí, seguro era una benzodiazepina. Seguro. Fíjate que a pesar de que yo soy muy ansiosa, creo que nunca me ha dado un ataque de ansiedad. Ok. Aquí, yo creo que si no lo has, o sea, si no lo has reconocido, Marta, es porque no te ha dado. Sí, es porque O no me ha sea, dado. un Sí. ataque de pánico, ahorita vamos a distinguir entre crisis de ansiedad y ataque de pánico, porque quisimos armar este programa para hablar justo de lo que decían, como qué hacer cuando nosotros o alguien más está atravesando por lo que llamamos emergencia psicológica, ¿no? Es una especie de toolkit o caja de herramientas para qué hacer en esos casos, cuando nosotros o alguien más lo tiene, y entonces lo dividimos en 4 elementos, que son las principales, digamos, crisis de ansiedad, ataque de pánico, que es como la crisis de ansiedad pero reloaded, ¿no? Ujú. Episodio disociativo, que puede ser muy impactante tanto para quien lo ve como para quien lo experimenta, y desde luego riesgo de suicidio. Entonces, pues vamos a empezar si quieren, ¿no? A Venga. ver, todos estamos estresados todo el tiempo, ¿no? Esa es otra encuesta que salió en 2021, que entre el 2009 y el 2021, por ejemplo, se estima que el estrés emocional en 149 países del mundo ha aumentado 10 puntos porcentuales. O sea, del 26% de la gente que en 2007 reportaba que se sentía estresada emocionalmente, el Ujú. 38% para el 2020 ya lo reportaba. ¿Qué significa esto? Que todos estamos en riesgo de tener un momento de ansiedad muy importante derivado del estrés al que estamos sometidos muchos de nosotros, ¿no? Ahora, una cosa es estar ansioso y estar, digamos, estresado en niveles basales, en donde de repente no duermes tan bien, te sientes un poco tenso, estás todo el tiempo irritable, etcétera. Pero ya una crisis de ansiedad implica que estamos en un nivel más alto y dura unos cuantos minutos o varias horas. En la crisis de ansiedad podemos tener tensión muscular, de hecho es característico las contracturas y el malestar, el dolor de cabeza, pero ya en la crisis de ansiedad empezamos a sudar frío, tenemos dificultad para concentrarnos y normalmente estamos con una preocupación que nos da vueltas. Puede durar minutos a horas. Hay pacientes que reportan, o personas que reportan, de hecho, que esto lleva días. Y entonces, obviamente, el sueño no se concilia, estamos comiendo de más o estamos comiendo muy poco, ¿no? En la crisis de ansiedad, normalmente las personas sí sabemos que lo está generando. O sea, tenemos un detonante y podemos identificar que estamos con mucho trabajo encima. Digo, hay quienes de plano ni siquiera eso lo detectan, pero con un poquito de indagación y en la entrevista o una plática con nosotros mismos y con nuestros amigos, podemos darnos cuenta de que o es la pareja, o es el trabajo, o son los hijos, o alguna enfermedad que estemos atravesando, o todo junto, ¿no? Esto es Ya. mucho más frecuente que el ataque de pánico. O sea, el ataque de pánico sí se siente como que te estás muriendo, literalmente. Infarto. Es un, de hecho, ahorita quisiera que Sí. platiquemos un poco de la diferencia con un infarto, porque eso puede ser muy importante para quien lo experimenta, ¿no? De hecho, las salas de urgencia están llenas de personas que están pensando que tienen un infarto. En realidad, lo que tuvieron fue un ataque de pánico, que no es menor, pero es mucho más, obviamente, inofensivo que un infarto, ¿no? Hay que decir, el ataque de pánico en realidad no es dañino y no nos pone en un riesgo vital como si lo hace un infarto, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que es un ataque de pánico? Porque es una ansiedad, digamos, llevada al extremo, donde tenemos palpitaciones, falta de aire, hay dolor en el pecho, que eso es lo que hace que la gente muchas veces piense que se está infartando. Podemos tener mareo, hormigueo, y algo que las personas que padecen o que han tenido un ataque de pánico reportan que es una sensación de muerte inminente o de que están a punto de volverse locos o que van a perder todo el control, ¿no? Ujú. Eh, el ataque de pánico dura entre 10 y 15 minutos y normalmente va bajando gradualmente, especialmente si con reposo y si nos tranquilizamos, ¿no? Em, Ahora, ¿cómo distinguimos, ¿no? Un ataque de pánico de un infarto? Normalmente la duración del ataque de pánico es más o menos entre 10 y 30 minutos. Ujú. Puede producir una sensación de dolor o punzante en el pecho.
mientras que el infarto suele durar menos de 20 minutos, o si dura más, pues entonces ya estamos en una emergencia mucho mayor. Y la sensación en el infarto es lo que le llaman una pata de elefante en el pecho, ¿no? O sea, es una opresión que no es un dolor como tal, pero es una opresión bastante fuerte y que se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda o el cuello, ¿no? Aquí hay una cosa importante también que consulté con mi amigo el doctor Emil Cervantes, que es internista, y él me decía, algo que es muy importante distinguir es que entre el infarto y el ataque de pánico tenemos problemas para respirar, ¿no? Y Sí, estas dificultades para respirar en el infarto suelen no mejorar con el reposo ni con la respiración, es decir, una respiración relajada, quiero decir. Mientras que en el ataque de pánico, si nos calmamos, si nos sentamos, si miramos a un punto fijo y nos distraemos un poco, la dificultad para respirar se va normalizando y podemos respirar normal, ¿no? También en el ataque de pánico, por ejemplo, las náuseas son raras, mientras que las náuseas en el infarto sí son bastante más frecuentes, ¿no? Y algo que distingue también mucho es que el ataque de pánico produce muchísimo más miedo o tiene un miedo súbito y bastante intenso en comparación con el infarto, que sí puede dar miedo, obviamente, y asusta, pero no hay una sensación de amenaza inminente como el ataque de pánico, ¿no? 100%. Me estás describiendo mis síntomas totalmente. Y sabes que sí asusta mucho porque el ataque de pánico pues es como una cascada hormonal de adrenalina y cortisol que el cuerpo echa a andar como un mecanismo de defensa y de supervivencia. Es bien interesante los ataques de ansiedad y son muy feos, pero tienen toda una lógica, digamos, detrás porque se trata de protegernos de amenazas percibidas, ¿no? Lo interesante aquí es que nuestro cuerpo sigue reaccionando como si tuviéramos al mamut enfrente, ¿no? O sea, pensamos que el cuerpo reacciona como si nos fueran a comer, o de verdad nosotros tenemos que luchar para defendernos, cuando en realidad a lo mejor el estresor, pues es el jefe, es la sobrecarga de trabajo, es una Sí. situación de pareja, etcétera, ¿no? Pero nuestro cuerpo sigue reaccionando como si de verdad estuviéramos en peligro. ¿Qué hace el cuerpo en el ataque de pánico? Manda la sangre a los órganos que necesitamos para luchar o huir. ¿Qué es esto? Pulmones, corazón y músculos, para que Exacto. podamos salir corriendo, pelear. Por eso hay muchísima tensión muscular, ¿no? Claro. Eh, Oye, pero dime una ¿Sabes? cosa, ¿qué, Dime. ¿hay un disparador del ataque de pánico? ¿Te da en cualquier momento? Te puede dar en cualquier momento, Marta, y eso es bien interesante porque eso es un factor que puede hacer que un ataque de pánico se convierta en trastorno de pánico, que ahorita vamos a decir qué es. Pero el problema con el ataque de pánico es que puede suceder en cualquier momento sin un disparador claramente evidente para la persona. En Ya. algunos casos, por ejemplo, estar en lugares encerrados o estar en lugares muy abiertos o estar en lugares con muchas personas Ujú. pueden desencadenar más probablemente ataques de pánico. A mí me daba a lugares abiertos mucha gente y en los coches. O sea, yo era así de, Sí. uta, me voy a tener que subir atrás, ya veo. O sea, era Exacto. terrible. Fíjate que mucha gente reporta ataques de pánico cuando va manejando Ujú. y mucha gente reporta ataques de pánico también en embotellamientos porque Sí. sienten que además no van a poder salir corriendo si, Claro. si lo necesitan, ¿no? Y hay una situación aquí que tenemos que platicar también y es que el ataque de pánico es tan intenso. Nuestro cerebro es muy bueno para recordar experiencias emocionales muy desagradables y hay una mancuerna ahí muy, muy, muy buena, pero también muy contraproducente entre dos estructuritas cerebrales que se llaman hipocampo y amígdala, que son dos estructuritas que nos ayudan a recordar muy bien eventos emocionales y dónde sucedieron. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho cuando alguien tiene un ataque de pánico es que naturalmente puede empezar a evitar los lugares, las situaciones o los contextos donde el ataque de pánico se dio, como si eso le permitiera prevenir otro ataque, ¿no? Ujú. Y eso es un problema, porque entonces la gente empieza a disminuir su vida y su calidad de vida, porque ahora se vuelve más evitativa. Ya hemos hablado de la habitación antes y cómo eso puede empeorar las cosas, ¿no? Oye, fíjate Entonces, que ahí yo es tengo un bien. conocido Ujú. que no se puede subir al segundo piso en la Ciudad de México, Te quieres aventar. Sí. que se Qué pone muy mal. interesante, ¿no?
muy mal y se le disparan los ataques de pánico. La tercera vez que le pasó, dijo, ya no me subo al segundo piso. Pero a ver, sería una buena pregunta preguntarles a todos ustedes, cuentavientes, ¿quién ha padecido de un ataque de pánico y cómo se les manifiesta y qué es lo que sienten? Compartan. Y algo de lo que nunca hemos hablado es cuando alguien cercano a ti tiene una emergencia psicológica, tiene, yo qué sé, un ataque de pánico, tiene en ese momento una crisis de ansiedad, un episodio disociativo, te dice que se quiere matar, que se quiere morir, ¿qué hace uno? Entonces, el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo y doctor en neurociencias, está explicando, número 1, cómo se ve una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y después ibas a explicar, Rodolfo. El episodio disociativo, Marta. ¿Qué es eso? Es otra característica o es otra respuesta de ansiedad que es una especie como de desconexión. Disociado significa que estamos separados, que estamos desintegrados. Es una alteración en la conciencia de mí mismo, básicamente, de quién soy, de mi memoria, por ejemplo, que puede producir lo que llamamos amnesia disociativa, o de percepción del entorno. Suele pasarle a personas que han sido víctimas de abuso, de violencia de manera crónica, que están pasando por un estrés postraumático, o sea, personas que tuvieron las secuelas de haber tenido su vida o la vida de seres queridos en peligro, o que están deprimidas. También es frecuente, hay que decirlo aquí, que los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico también son frecuentes en personas que están pasando por un episodio afectivo mayor, o sea, una depresión importante. ¿Cómo detectamos un episodio disociativo? Pues está la sensación de la persona, por ejemplo, de que está separada del propio cuerpo o de que está viendo todo como en una película. Y eso puede asustar mucho porque no es una sensación a la que estemos acostumbrados, obviamente, ¿no? O la idea de que la realidad no es la realidad. Esto puede durar unos cuantos minutos o puede durar algunas horas también. El episodio disociativo es muy fuerte, podemos tener lo que llamamos amnesia disociativa. Es una pérdida temporal de memoria, y esto no es Alzheimer, esto no es que de verdad nos estemos pasando por un trastorno neurológico, degenerativo, etcétera, pero que suele pasar durante y después de eventos traumáticos. O las personas, por ejemplo, pueden sentir que están cambiando de personalidad o que ellas ya no son ellas mismas, etcétera, ¿no? También es una emergencia psicológica. Para quien la padece puede ser muy desagradable durante y después. Y pues también necesita este toolkit que vamos a platicar ahorita, ¿sale? Claro, y quiero leer un poco a los cuentavientes. Antes del corte les preguntamos si alguien de ustedes allá afuera ha tenido un episodio disociativo, ha tenido una crisis de ansiedad, un ataque de pánico. Y ahí te va lo que dicen los cuentavientes, Rodolfo. A ver si te hace esto sentido. Aquí uno dice que tuvo un episodio de ataque de pánico hace 2 años y que él cree que fue un efecto secundario derivado de un medicamento para la migraña. Ah, es interesante. Tendríamos que revisar si en el medicamento o efectos secundarios está relacionado con ansiedad importante. No Claro. suele ser frecuente, pero definitivamente hay que checarlo con el médico, por supuesto. Claro. Mira, Diego dice, en el 2017 me dio un ataque de pánico. Me acababan de robar mis ahorros, cuidaba de mi papá con Parkinson, a mi mamá con cirrosis. Nadie de mis hermanos me ayudaba a cuidarlos. Híjole, Diego, qué bárbaro eso, ¿no? Es increíble. Un día deberíamos hacer un programa entero sobre los hermanos que no ayudan, te lo juro. Quedé con secuelas, insomnio, fasciculaciones, pensamientos intrusivos, rencor. Me metí al gym a hacer ejercicio y eso fue lo que me ayudó. Itzel dice taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, sensaciones de que te estás volviendo loca y la mayoría de las veces me da porque estoy pensando en algo o que algo malo va a pasar. Me pasa mucho en el coche y termina con disociación, cuestionándome mi existencia, muy pesado. Te leo todo si tú me resumes. Yo padezco de ansiedad y he tenido varios. Además, soy claustrofóbica. Bienvenida al club, querida. Una vez en un embotellamiento quería bajarme del coche, cerrarlo e irme. Horrible. Y sientes muchísima angustia. Alejandro dice, sientes que te estás infartando, tienes dificultad para respirar, se te hormiguean los brazos, desesperación, ansiedad, sudas frío. Es horrible. Yo aprendí a controlarlo con respiración profunda. Ya casi no me dan, pero tuve una época
en donde dije, pues voy a tener que aprender a vivir con esto. Entonces, resúmeme. Mira, todo lo que están diciendo los cuentavientes está interesantísimo porque además es muy real y nos lleva a 3 cosas, Marta, que tenemos que comentar de forma muy importante. Primero, los ataques de pánico, bueno, son 4 cosas, porque primero, los ataques de pánico suelen ser, aunque no hay un detonante claro, como en el primer cuentaviente, Diego, me parece, eh, pero había un contexto de estrés global. Era cuidador, su papá pasaba por una enfermedad neurodegenerativa, híjole, se quedó sin lana, ¿no? Sin ayuda. O sea, la sensación de indefensión, de vulnerabilidad de manera crónica, definitivamente echa a andar sistemas de alarma fisiológicos en nosotros, en el cerebro y en el resto de órganos, que ciertamente no nos ayudan a resolver nada, pero que nos están diciendo que tenemos que recuperar control o recuperar balance de alguna manera. Esa es una, ¿no? Y eso explica mucho que los ataques de pánico aparentemente no pasaron por algo en particular, así que yo pueda describir en un momento dado, pero el contexto era de muchísimo reto para mi balance psicológico, ¿no? Segundo punto, hay conductas que le llamamos como de base. Yo le digo como canasta básica de autocuidado que puedan ayudar a prevenir o a regular ataques de pánico y crisis de ansiedad, y es la práctica del ejercicio, una buena alimentación, así ya sabes, el paquete de come frutas y verduras, pero un buen sueño. Pero el ejercicio físico tiene comprobadísimo una capacidad de regular y de compensar estados de ansiedad, que es de las mejores medicinas que no son chochos, que podemos tomar definitivamente, ¿no? Ahora, hay otro elemento que una cuentavienta comenta que es importantísimo y es cómo los propios pensamientos y empezar a rumiar, que es un tema que es fascinante, cómo simplemente empezar a pensar en catástrofes futuras o en todo lo malo que podría pasar, puedo yo solito empezar a activar mi sistema psicofisiológico de alarma y echar a andar un ataque de pánico. Por eso es bien importante como cuentavientes que además de que tengamos la asesoría de un médico psiquiatra, si los ataques de pánico empiezan a ser frecuentes, muy intensos y empiezan a obstaculizar que yo pueda llevar mi vida normalmente, es bien importante que tengamos un entrenamiento psicoterapéutico para que podamos aprender a lidiar con nuestros propios pensamientos, nuestras angustias y nuestras preocupaciones, porque nosotros mismos podemos desencadenar ataques de pánico, ¿no? Y otro elemento que también es interesante y comentarlo porque tiene sentido es por qué en un ataque de pánico se sienten todas estas cosas. Normalmente en un ataque de pánico algo que hacemos es lo que llamamos hiperventilar. El sistema fisiológico entra en un estado de alarma que cree que necesita meter un chorro de oxígeno para que todo ese oxígeno pueda irse a la sangre y de la sangre se reparta a pulmones, a corazón y a músculos, porque necesitan estar nutridos, digamos, en ese momento estos órganos, estos sistemas, ¿no? El problema es que lo que provocamos cuando empezamos a hacer una respiración rápida, ¿cómo sabemos que alguien está hiperventilando? Porque la inhalación es muy profunda y la exhalación es muy cortita. Es como un, ¿no? Y entonces, si ahorita nos ponemos a hacer eso los tres, ¿sí? Los tres vamos a empezar a tener síntomas de una crisis de ansiedad, ¿no? Lo que empieza a pasar es que aumentamos, más bien disminuimos mucho la concentración de CO2, de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, y eso puede producir síntomas como hormigueo, producimos lo que llamamos una alcalosis, que es un desbalance de gases, pero bueno, empezamos a producir vasoconstricción y eso puede producir mareo, sensación de obnubilación, empezamos a ver blanco o como que estamos perdiendo la vista, puede producir espasmos musculares y sensación de hormigueo en los dedos y en la boca, o incluso en todos los brazos y las piernas. Entonces, la buena noticia es que esto se regula y nos podemos recuperar si aprendemos a respirar. Claro. Eso sería parte entonces del toolkit. Claro. Yo tenía una amiga que usaba una bolsita de esas de estraza, ya sabes, Rodolfo. Ah, sí. Y todo el tiempo la traía en el coche, no, de verdad, así de, o sea, yo pensaría que es muy común que la gente entre en estos ataques de ansiedad y de pánico cañón, porque de verdad Cañón. yo tenía mucha amistad que tenía estas prácticas, ¿no? Había otra que no se podía sentar en la mesa que estaba cerca de la puerta. O sea, si íbamos a cualquier restaurante, o sea, tenía que ser la mesa que estaba cerca de una puerta, ¿no? Claro. U otra que no podía irse a ningún hotel que no estuviera en los primeros 5 pisos,
No, O pero sea, qué Claro. bonito que estemos diciendo esto, porque les digo una cosa, cuentavientes, por eso es que hay que hablar de estas cosas. Claro. Porque luego uno cree que uno es el único que tiene esto, que uno es el Totalmente. único que está ansioso y deprimido. Yo nomás para que se lo sepan, el 85% de mis amigos están enchochados. Toman antidepresivos, toman ansiolíticos, o sea, el tema de la salud mental, a lo mejor ustedes están rodeados de gente que no quiere hablar de ese tema, pero mis amistades son muy abiertas y todos van a terapia, todos toman antidepresivos, casi todos toman ansiolíticos. Y todos están como muy conscientes trabajando en esto. Claro. Y que esto de lo que estamos hablando hoy es bien común. Nada más que antes de que se nos venga el corte encima, nada más quiero que expliques el tema del suicidio, porque hoy la conversación va en torno a cómo le ayudas a alguien que tiene cualquiera de estos episodios, que tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, un episodio disociativo o hasta sientes que tiene un riesgo de suicidio. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, Mira, hablemos de sí. suicidio y regresando del corte damos el toolbox. Perfecto. Mira, suicidio es un tema bien importante, bien importante, porque como bien dices, a ver, la salud mental, curiosamente, no estamos, o sea, estamos en la mejor época en cuanto a tecnología, en cuanto a salud física, en cuanto a muchísimos aspectos tecnológicos, científicos que nos permiten vivir más, pero la salud mental no está mejorando. Y qué padre que haya cada vez más difusión y que las personas estén acercándose a los profesionales y que estén cuidándose más, porque lo vamos a necesitar por un buen rato, ¿no? Claro, El perdón, suicidio, es que les tengo sí, que decir nada más una cosa. Ayer estábamos hablando de lo que dijo el Chicharito sobre las mujeres. Perdón, mm, no me interesa hablar de eso. O sea, creo que es más importante que estemos hablando de lo que estamos hablando ahorita a que estemos hablando qué opina el Chicharito sobre la feminidad de una mujer. Perfecto. Cierro Ok. corchete, cierro corchete. buenísimo. El suicidio es un tema bien importante porque además la prevalencia, por ejemplo, en personas jóvenes está aumentando, ¿no? Depende de cada país, la prevalencia cambia, pero sabemos que, por ejemplo, en contextos de alta demanda, alto estrés, alta exigencia sobre las personas jóvenes y adultas en edad productiva y reproductiva, eh, incrementa el riesgo de que las personas tomen la decisión de suicidarse, ¿no? En las poblaciones infantiles también estamos teniendo una alarma constante por aspectos también de conectividad y bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante que ante cualquier comentario, ante cualquier sugerencia, ante cualquier sospecha de que la persona que tenemos cerca o nosotros mismos empezamos a tener pensamientos o ideas de que estaría mejor si yo no estuviera aquí, o que la vida sería mejor para los demás si yo no estuviera, o que sería, no es que no es una mala idea desaparecer de la Tierra, ¿no? Eh, y si estamos empezando aún más a pensar que esto podría empezar a planificarse o que esto podría empezar a volverse una herramienta o una estrategia de salida por un estrés o por una depresión o por una situación vital, tenemos que tomar acción definitivamente, tanto nosotros mismos como si a alguien querido le está sucediendo. Sí, es bien importante. Vamos a dar algunos principios generales regresando del corte, pero el suicidio merece una mención aparte porque ahí sí es bien importante no darle la vuelta al tema, enfrentarlo, hablarlo y tomar acción. Después de hablar de la descripción de cada uno de ellos y gracias a todos los que están escribiendo en redes, compartiendo cómo se han sentido ustedes en algún momento de su vida o se estén sintiendo ahorita, ¿cómo podemos ayudar al prójimo? Porque todos hemos tenido a alguien ansioso a nuestro lado o deprimido o que ha tenido a lo mejor un episodio de pánico o una crisis de ansiedad. ¿Cómo lo manejas, Rodolfo? Pues, a ver, Marta, sí es bien importante que tengamos como, yo lo resumiría en 3 elementos para tener esta cajita de herramientas, tanto para nosotros, porque aplica si a mí me está pasando como si le está pasando a alguien querido. Y lo vamos a ir desglosando, digamos, pero son 3 elementos. La primera es la presencia, es decir, no huyas. Es decir, si alguien tiene frente a ti una crisis, incluso si alguien es alguien que no conoces, pero que estás notando que se la está pasando muy mal por una crisis de ansiedad, la verdad es que lo mejor sería mantenerte cerca, hacerte totalmente presente y observar. El contacto humano en esas circunstancias puede ser tremendamente valioso, ¿no? No O sea, dejar el sola a la saberte persona. acompañado.
Totalmente. Si estás solo, lo mejor es que tú mismo te retires, si es posible, a un lugar más seguro. Es decir, si estás con mucha gente, estás en el metro y te agarra el ataque, etcétera, de preferencia, si es posible, aíslate un poco. Si vas manejando, trata de orillarte, estacionarte y simplemente esperar a que el episodio pase. Va a pasar. Entonces, lo mejor sería estar en un entorno seguro, ¿no? Pero es bien importante hacernos presentes. Dos, y esto es algo que lo enfatizo muchísimo en la consulta, y es aprender a notar y detectar que estoy muy estresado, que me estoy sintiendo mal, que estoy empezando a respirar de manera atípica, que estoy sudando, es decir, notar los signos y no hacer demasiado en el sentido de que ya está aquí el episodio, detéctalo y no quieras controlarlo y no quieras deshacerte de él porque eso puede aumentar el riesgo de que aumente la respiración agitada y además de que te pongas en riesgo. Hay quien se echa a correr en la calle cuando está atravesando por un episodio como si correr le permitiera dejar atrás, ¿no? El ataque y la verdad es que eso puede ponerse en riesgo de un accidente. Sirve, Aquí, sirve dime. saber, this too shall pass, que esto va a pasar. Totalmente. Es que les digo por qué. Yo no he tenido ninguna crisis de ansiedad, pero yo tengo una cosa que se llama taquicardia supraventricular y se me va de repente de la nada el corazón a 200. No saben Claro. la sensación. Es Y horrible. la última vez que me duró 1 hora. Y lo que me rescata es que mi cardiólogo me dijo, de esto no te vas a morir, no te preocupes, se va a pasar. Entonces, cuando me estoy sintiendo muy mal, esas son las palabras, el saber que esto va a pasar, que me ayudan a salir del episodio. Totalmente. Darle un espacio a la sensación, por más desagradable, digo, se dice fácil, pero las personas y los clientes que ya están reportando ahorita que han tenido ataques de pánico, reconocen muy bien los síntomas. Entonces, con esta idea de que es temporal, existe la posibilidad de que tú aprendas a darle un espacio, vamos a decirlo así, mental, a que estás pasándola mal en este momento. No tiene sentido pelearte contra, por ejemplo, en tu caso, contra esta cuestión disautonómica, ¿no? Porque es contraproducente, te vas a poner más nerviosa, te pones más ansiosa y de hecho a tu corazón, que de por sí está latiendo de una manera típica, se va a poner peor. Y entonces tú te podrías provocar una crisis de ansiedad ahí. En cambio, si aprendes a estar con lo que hay, y eso también lo vemos en terapia con mucha frecuencia, normalmente las personas que aprenden a dejar de luchar con los síntomas y más bien dejarlos estar y esperar a que pasen, como dices, curiosamente y paradójicamente, el no hacer nada con ellos, sino dejarlos estar y que pasen, reduce la frecuencia de los síntomas. Entonces, es interesante porque aprendiendo a atender mi estado interno y no luchando contra él, puede tener un mejor pronóstico a la larga e incluso a mediano plazo que si yo me pongo a hacer muchas cosas para tratar de controlarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a regularlo? A mí no me gusta la idea de controlar, sino me gusta la idea de gestionar o de regular a través de la respiración, Marta. Hay muchas técnicas relacionadas con lo que llamamos grounding, que es como aterrizar a la persona, porque muchas veces la atención está capturada por la sintomatología física o por los pensamientos, como la cuentavienta que decía que si se pone a catastrofizar, se va y termina con una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces aquí hay varias estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, le podemos pedir a la persona que mencione 5 cosas que ve, 4 cosas que escucha. Es el 5-4-3-2-1. 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, 3 cosas que puedes sentir con las manos, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedas saborear. Estas estrategias, o por ejemplo decir la famosa técnica arcoíris, de, oye, señálame una cosa roja, una cosa naranja, una amarilla, etcétera, lo que está tratando de hacer es llevar la atención a los sentidos, al exterior, que no tenga que ver con lo que estoy sintiendo en este momento. Es una técnica de distracción, pero que puede ayudar a no alimentar el problema, ¿no? Y algo que es fundamental para reducir esta respiración agitada que produce la hipercapnia, etcétera,
es que invirtamos el patrón respiratorio. En vez de que inhalemos muy lento y respiremos muy rápido, tenemos que inhalar poquito y tenemos que exhalar muy largo. Es la técnica que le llamamos 2-4-6. 2 tiempos para inhalar, retenemos 4 tiempos y exhalamos en 6 tiempos, ¿no? Si vamos poco a poquito implementando esta estrategia, lo que vamos activando es el sistema parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que nos ayuda a tranquilizarnos, relajarnos y recuperar energía. Entonces, esta técnica de la bolsa de destraza, ¿no? Que decía Rebe, llegó a ser muy socorrida porque lo que busca es que se reduzca la cantidad de oxígeno disponible. Pues si yo me pego a la bolsa, pues el oxígeno hay poquito, ¿no? Entonces impido que haya más oxígeno que yo pueda inspirar, pero últimamente ha sido muy controversial porque hay personas que sienten que se están ahogando y eso puede aumentar el riesgo o empeorar el ataque. Entonces, preferimos proponer esta estrategia de respiración. Siempre le digo a mis pacientes, a ver, no importa, no te pongas a contar necesariamente, solo trata de que tu exhalación dure el doble que tu inhalación. Claro. Independientemente de cuánto de tu inhalación, tú logra poco a poco que tu exhalación dure el doble, ¿no? Y el tercer punto que yo agregaría, que es bien importante, sería, pues, respeto y escucha, ¿no? Algo que no funciona, por ejemplo, es gritarle a la persona en ese momento. Cálmate. No. Cálmate. Pues no es para tanto, porque la podemos minimizar, la podemos invalidar. Obviamente, en un episodio disociativo donde vemos que la persona está como desorientada o está totalmente confundida, cero darle cachetada, sangolotearla, ¿no? Levantarle la voz, eso no va a funcionar y de hecho solamente vamos a agravar el problema, ¿no? Claro. Tampoco es momento de dar lecciones de vida y tampoco hablar de ti ahí, ¿no? No, a mí me ha pasado muchísimo, mira, lo que yo hago y a lo que a mí me ha servido es como, no, escucha a la persona, quédate con ella, respeta su momento y pregúntale más bien si necesita algo y si la puedes ayudar en algo durante y después del episodio, ¿no? Yo creo que si tenemos estos 3 elementos, presencia, detección y respeto, con eso es más que suficiente, ¿no? Ok, O sea, ¿puedo ser el abogado del diablo? A ver, dale. si estás viendo a alguien con ataque de pánico, ¿cómo le vas a decir? Respira. ¿Qué te ayudo? No, güey, todo está bien, se te Exacto. va a pasar, todo está bien. Sé que te sientes muy mal, pero estás bien, ¿o no? Totalmente, no, totalmente. Eso diría yo. Sí, pero ¿Sí? más lindo, Marta, no así. Ya se te va a pasar, todo está bien. No, en lindo. Regañando, no Marta. regañándola. No, de hecho, algo que tenemos que hacer, y esta parte donde les preguntamos si los podemos ayudar en algo, probablemente viene más hacia después, cuando ya la persona se está recuperando. En el momento hay que validar y decir, aquí estoy contigo, sí se siente bien gacho tener estas cosas, pero aquí te acompaño, ¿no? No te voy a dejar solo. Claro. Y si ahorita necesitas algo en que te ayude en algo, me dices, pero mientras tanto aquí estoy contigo, Claro. simplemente, ¿no? O ¿Sabes sea, a mí si que le me puedes- funcionaba todo mucho? está bien, todo está bien. Se va a pasar, ¿cómo es, Rebeca? Se Sí, va. así, todo está bien. No, o sea, la versión martes, todo está bien, se te va a pasar. No, ahí ya te dio un infarto. No, todo está bien, tranquilo, se te va a pasar. A ver, cuéntame. Otra cosa que... ¿Sabes a otra mí cosa cómo que que- me funcionaba, Rodolfo? Perdón, pero ¿Qué yo cosa? sí era No, adelante. extrema. Porque yo ya decía, no, yo ya los reconocía cuando venían, ¿sabes? O sea, yo, Sí, la bruja claro. noche, y sobre todo en la noche, ahí viene la bruja noche horrenda. Me ponía Sí. frente al espejo y empezaba a ver mis rasgos y a reconocerme. Y eso me tranquilizaba a mí cañón, verme, ¿no? Como Ok. diciendo, a ver, estúpida. Exacto. Eres tú. Hablando de empatía. Sí, o sea, sí, no, me hablaba a mí misma en el espejo Muy y decirle, bien. tranquila, hija, o sea, aquí estás, ahora, aquí y ahora. Es que pierdes el tiempo, pierdes la dimensión, pierdes hasta en dónde estás, te sientes Totalmente. como fuera de este rollo. Tu primer pensamiento, el mío, a ver si cuentavientes coinciden, el mío, ¿sabes cuál era? Así de, me quiero meter a un closet y hacerme bolita. Eso era mi pensamiento. Totalmente. Quiero correr a un closet y Totalmente. encerrarme, Ujú, ¿no? ujú. Sí, porque la sensación llama o la experiencia lo que te está diciendo es, estás en peligro. Exacto. Algo muy malo va a pasar, entonces protégete de alguna manera. Por eso la gente se queda
paralizada, las personas pueden tener estas conductas que pueden parecer muy extrañas de encerrarse en un baño, salen corriendo en la oficina, ¿no? O le hablan a su mamá inmediatamente y por favor conténme todo este tiempo, y que tiene todo el sentido, solamente que tenemos que cuidar algo que viene después. Y esto es algo que también no quisiera que nos vayamos sin comentarlo, porque a ver, a corto plazo lo que podemos hacer con la persona es contenerla, escucharla y cuidarla, digamos, o estar con ella, ¿no? Ahora, lo que sigue, y es bueno, ya me dio, ¿qué sigue a mediano plazo, no? Pues, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en mi vida, no? ¿Qué detonó esto? ¿Qué estoy atravesando? ¿Y qué me indica este episodio o estos episodios que necesito atender? Y en la medida de lo posible, pues modificar. No siempre se puede modificar todo, y eso es muy claro, ¿no? Pero en la medida de lo posible hacer cambios vitales o tomar decisiones o empezar a hacer algo distinto, porque estos episodios pues no son de la nada y suelen tener contextos de estrés muy importantes. Claro, como el cuentaviente que decía, bueno, mi papá con Parkinson, etcétera, claro, no es fácil ahí hacer muchas modificaciones, pero en la medida de lo posible introducir algunas pues, conductas de autocuidado, como irte al gym, comer mejor, tratar de dormir lo mejor que se pueda, ¿no? Hay algo que a mí me gusta enfatizar mucho y es que estos episodios te dejan tan asustado, aunque no son peligrosos si uno lo va aprendiendo, que puedes empezar a llevar a cabo conductas como justo la que tú decías ahorita, Rebe, de la amiga que tenía que sentarse en un restaurante en la Sí, en la mesa mesa de la pegadita a la salida, cañón. porque las personas empiezan a acomodar su vida para prevenir o Sobre, asegurarse que pueden huir en Ujú. caso de que sea necesario, ¿no? La cosa es que esto puede parecer indefenso, pero sí puede empezar a constreñir tu vida porque dejas de ir al cine, te gustaba el teatro y ya no vas, los restaurantes, si no te dan la mesa junto a la puerta, te vas del restaurante, aunque tú tenías ganas de comer ahí, ya no te subes a los aviones, como el amigo de Marta, ya no puedes subirte al segundo piso, entonces échate 3 horas a Santa Fe, ¿no? Entonces empiezas a coartar tu vida. Y otra cosa que en las familias sucede con mucha frecuencia y tenemos que enfatizar es, por una parte, durante los episodios es importante acompañar, pero no irnos al extremo de empezar a acomodar la vida familiar o la vida de pareja o a la vida de los hijos a los ataques de pánico. ¿Qué Ujú. quiero decir con esto? Alguien, pensemos en una chica que le da un ataque de pánico en el metro y entonces deja de subirse al metro porque qué miedo que le vuelva a pasar. Y entonces ahora el papá y la mamá la llevan a la escuela, aunque esté a 2 horas de distancia, ¿no? O dejo de trabajar porque me está costando mucho trabajo ujú, irme para allá porque no me vayan a dar los ataques de pánico y ahora mi pareja se encarga de toda la economía y del cuidado, etcétera. ¿Me explico? Es claro. importante que como familia, y por eso a veces el proceso terapéutico nos ayuda tanto, porque empezamos a discriminar las conductas que sí ayudan, como las que dijimos ahorita, de las conductas que perpetúan el problema. Entonces, aquí sí es bien importante que podamos distinguir, ok, en el momento de los ataques hay que intervenir de esta manera, después tenemos que devolverle agencia a las personas para que puedan lidiar con esto, enfrentarse, hacer cambios, etcétera, pero que ya no nos volvamos unos sobreprotectores, ¿no? Claro. Claro, pero también para todos, porque los estoy leyendo en Twitter y no saben de verdad cómo me conmueve la increíble apertura emocional que hay entre los cuentavientes de este programa, que ustedes siempre están dispuestos a abrir su corazón y compartir lo que sienten y lo que han vivido y cómo lo han vivido. Ahora sí que en pro de todos los demás. Y creo que no hay nada más liberador que saber que no estás solo, que no estás loco, que no solamente te pasa a ti y que sí hay grandes alternativas allá afuera para sentirte mejor. Pero el hecho de que si has tenido ataques de pánico o episodios disociativos o crisis ansiosas, bueno, es claro, no sé si esa es la palabra correcta, pero tú eres sensible a estas cosas. No lo eches en saco roto. Dale seguimiento. Toma Ujú, terapia. ujú. Averigua por qué te pasa esto y cómo le puedes hacer para sentirte mejor, Rodolfo. No, totalmente, Marta. A ver, sabemos, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico y el trastorno de pánico, el estrés crónico, por ejemplo, si no se atiende, empieza a generar pues una bola de nieve. No nada más no se va a ir, sino que se puede agravar.
Y algo muy frecuente es que las crisis de ansiedad y los trastornos de ansiedad pueden ser imán para otros problemas, como un trastorno depresivo. Alguien que nunca atendió el ataque de pánico y se empezó a aislar, por ejemplo, o dejó de perseguir sus sueños, su vocación, lo que era importante para él, pues empieza a sentirse alejado del mundo y empieza a deprimirse. Entonces, de preferencia, y es la super receta, sí atiéndete. O sea, no lo dejes, como dices, no lo eches en saco roto, porque además sí sabemos que las personas que entran a terapia basada en evidencia salen muy pronto. O a lo mejor les va a tomar algunos meses, pero de que salen, salen. Al menos aprenden a regularlo, aprenden a detectar sus detonantes, como decía Rebe, aprenden a confrontar y darle un espacio a estos episodios y eventualmente se dan cuenta de que no están desvalidos, de que no están indefensos respecto a una reacción fisiológica que tampoco que es muy desagradable, asusta mucho, pero que no te va a matar, ¿no? Entonces, Y, claro que lo mejor es enfrentarlo, y aparte 100%. les voy a decir una cosa. Con la edad, las cosas se ponen más duras. Las Sí, mujeres que van a entrar sí, en algún momento de su vida en perimenopausia y menopausia y que en van a tener perimenopausia. estos cambios hormonales muy violentos, les digo algo, entre más jóvenes tengan control de su salud mental, mejor van a estar en el futuro. Totalmente. Cada época de vida nos pone retos distintos, Marta. Sí. Los adultos mayores, por ejemplo, que se enfrentan a la jubilación, que se enfrentan al cambio de plan de vida. Los jóvenes que están ahorita decidiendo su futuro, su vocación, eso estresa muchísimo. Las personas jóvenes que están decidiendo irse a vivir en pareja. Hay que decir, los eventos, los grandes cambios que uno desea, ascender en un trabajo, tener un hijo, etcétera, son tremendamente estresantes y pueden producir crisis de ansiedad. Es normal hasta cierto punto, pero de todas maneras tenemos que atenderlo. Ninguna edad está garantizado que no va a atravesar retos importantes de vida, ¿no? Totalmente. Bueno, si alguien lo necesita, sepan que no están solos, porque estamos nosotros y quiero pensar que todos ustedes cuentavientes y nosotros somos un gran colectivo que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Existen extraordinarios especialistas, como por ejemplo Rodolfo Solís, con los que trabajamos en este programa y que tienen una increíble vocación de servicio para ayudarlos. Si ustedes necesitan conectar con él, en Instagram y TikTok es dr-rsolís o psiquiatrialrs.com y les doy el teléfono del consultorio 55 15 45 42 40 55 15 45 42 40. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Abrazo. Cuídate mucho. Bueno, cuentavientes, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, bueno, no saben cómo van a gozar esta conversación porque vamos a hablar de todo lo que hace el cuerpo humano para protegerte. Cosas que uno pensaría que son un horror. Bueno, pues no es tan malo como ustedes creen. Y se van a carcajear con el doctor Enrique Tamés, el doctor en filosofía, profesor de Legade, que es el Business School del TEC de Monterrey, porque vamos a hablar de ahora sí que de las leyes universales. Desde la de Murphy hasta ¿cuál otra? La de la atracción, La de por la ejemplo. atracción, todas. Pero antes de irnos a corte, a ver, hablando de cómo cuidarnos, recuerden que su cuerpo es sabio. Y la fatiga constante, la piel opaca, antojos inusuales pueden ser señales de que necesitas más nutrientes. Entonces, escuchar estos avisos es esencial para que tengas una buena salud, una vida más equilibrada. Y les digo esto porque Walmart Express justamente tiene una muy cuidada selección de alimentos frescos, nutritivos, orgánicos, filete de salmón, uvas rojas sin semilla, lo que estoy desayunando yo esta mañana, unas cerezas frescas, vegetales de temporada ideales para una dieta rica en micronutrientes, balanceada. Cada producto elegido por su origen, su pureza, el sabor es Walmart Express para los que necesitan y les gusta mucho cuidarse. Y luego, si algo tengo claro hoy en día es que
el cuerpo no es el mismo a los 20 que a los 50 y la realidad es que nadie nos dice cuándo o cómo nos llegará la factura por un mal mantenimiento de nosotros mismos. Y justo por eso quise romper con esto, empezar a trabajar en mí, compartirlo con todos ustedes y la prueba está en que además de cuidarme muchísimo, hay que chequearse anualmente. Y gracias a ellos uno puede identificar a tiempo si uno está bajo de energía, si necesitas cambiar tu alimentación, si el estrés te está pasando una factura. Y les digo algo, nada como tomar un multivitamínico, por ejemplo Centrum, que tiene opciones para cada necesidad. Centrum Performance, que tiene ginseng y ginkgo biloba para rendir al máximo. Pero si están en los 50 y quieren cuidar su memoria, Centrum Silver más 50 es un must en su rutina. Entonces, no esperen a que su cuerpo les pase la factura. Pregúntenle a su doctor por Centrum. Conozcan cuál es el mejor para ustedes en centrum.com.mx, donde también van a encontrar un test. Y ya saben que los multivitamínicos son un medicamento. El uso en exceso puede ser perjudicial para la salud y siempre consulten a su médico. Publicidad 25330020-1B2114. Una pausa y regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio. ¿Qué horas son? Son las 11:13 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, antes de continuar con nuestro siguiente tema que les va a encantar, porque son todas aquellas cosas que el cuerpo hace para protegernos, que no estamos ni enterados. Pero antes de continuar con el doctor Carlos Ortiz, que está hoy con nosotros, oigan, ahorita que estuve en la playa, en Xcaret, ya saben, el calor, el sol intenso, una humedad del infierno, les digo algo. Me quedé pensando, y sobre todo ahora que hablamos hace poco con Polo de Velasco sobre las manchas en la piel y lo difícil que es quitarte el paño y los léntigos solares y las pecas y ya saben, el melasma. Les digo algo, cuídense el resto del verano, no se estén asoleando los brazos, el pecho, las manos, la cara, las piernas, porque olvídense de que eso lo van a acabar pagando en los siguientes años. Ya este otoño ya van a tener manchas nuevas. Entonces, les voy a decir que usé, que es una salvación, se llama Fusion Water Magic. Es de Isdin. No saben el protector solar que es ultra ligero, como agua, tiene una textura súper fresca, cero pegajoso, no te deja la piel grasosa y lo mejor es que te matifica la piel. Controla el exceso de grasa hasta en un 65% porque tiene un sistema que se llama Oil Control. Entonces, si ustedes tienen la piel grasosita, esto les va a encantar. Me lo ponía religiosamente cada 2 horas, obviamente en la cara, obviamente en el cuello, pero también en las manos, en el brazo. No me brillaba la cara, no me ardían los ojos, no estaba yo blancuzca, cartonada, todo lo contrario, porque fíjense que el Fusion Water Magic de Isdin tiene ácido hialurónico, tiene vitamina E, tiene antioxidantes. Así que además de que los va a proteger del sol, hidrata muy bien la piel, previene el envejecimiento prematuro, tiene un factor de protección solar 50 que los protege contra los rayos UVA, UVB, infrarrojo, contra la luz azul. Lo pueden usar todos los días y les va a encantar. Fusion Water Magic es de Isdin, un must para este verano. Búsquenlo en Instagram como Isdin México y ahí van a ver toda la información. Les tengo que decir que Rebeca está obsesionada con este tema. Desde ayer está con el cuento de, sí. No, hija, es que ayer que yo llegué súper inflamada de la panza, me dice, es que justo de eso vamos a hablar. De todas las cosas que hace tu cuerpo, que uno piensa que son un horror y es porque te está protegiendo. 100%. Ayer precisamente que Marta llega y me dice, no, voy a ir a hacerme un MRI, un RMI, un NDP. Un film array. Yo, güey, deja que tu cuerpo trabaje y actúe.
Deja de estarles hablando a 20, ya, Marta, hablándole a 35,400. Cero, nada más le hablé a mi gastro, no seas exagerada. No importa, aunque le hayas Qué hablado al bárbara. gastro, el cuerpo tiene que hacer su trabajo y Marta no da chance. Ok, espérate. Y muchos más no dan chance. Calla. A ver, está con nosotros el doctor Carlos Ortiz. Él es médico cirujano, es especialista en otorrinolaringología, es aparte certificado por el Consejo de la Especialidad International Fellowship en Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva en la Universidad de Stanford. Y ya saben que aparte los doctores, antes de ser cualquier especialista, son pues médicos generales. Ajá. Entonces, nos encantó hablar de esto contigo, Carlos, y escuchen esto, la tos, la diarrea, sudar en la noche, tener la panza distendida, la celulitis, ojerosa, la inflamación de los ganglios, las náuseas, la fiebre, los cálculos renales, todo eso que nos parece un horror, es lo que hace el cuerpo para protegerte. Adelante, mi queridísimo Carlos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, un gustazo estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Desde que estábamos platicando del tema, la verdad es que es súper interesante y hay muchos mitos con respecto a todo esto que platicábamos igual ayer con Rebe y todo esto, y que hay que desmitificar, informar como siempre se ha hecho en este programa, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo para los pacientes para que no sobreactúen como algunas amigas que ni le hagas caso a Rebeca. Como algunas amigas. Yo ayer traía una Marta panza de 8 meses esa de es la embarazo. palabra. Marta sobreactúa. No, yo te voy a decir que era por mi inflamación de ayer. Claro que traía una colitis infernal. ¿Sabes por qué era? Porque estoy comiendo cerezas en la mañana y la cereza me cae muy mal. Ok. Y la semana pasada no, ¿sabes qué? Ya sé por qué es. Es porque estoy comiendo proteína. Estoy tomando la proteína, eso me inflama. Y la semana antepasada, no, ¿sabes Cállate. qué es? Es ¿Sabes porque estoy qué? tomando el té negro. ¡Sí, hija! 100%. Este programa no es de mí. Adelante, Carlos. Entonces, hay diferentes, digamos, como puntos que platicábamos con Rebeca, que por ejemplo son síntomas que a lo mejor, el ejemplo rápido, el que pusimos como primera opción de lo de la tos, que a veces pensamos que pues es que quiero quitarme la tos, pediatras, otorrinos, neumólogos, sabemos que eso no hay que quitarlo, simplemente es un reflejo que tiene tu cuerpo como mecanismo de defensa y no hay que quitarlo, simplemente eso nos ayuda porque es nuestra primera entrada de la vía aérea a nuestro cuerpo, entonces nos ayuda, digamos, con esta reacción explosiva para despejar el camino y no hay que tratarla de quitar, simplemente nos está cuidando nuestro cuerpo, está reaccionando a diferentes estímulos. Claro, pero te voy a decir en qué me parece que esto que está diciendo el doctor es lo más común, sobre todo antes, yo no sé si sigue existiendo, pero ese líquido blanco que uno se tomaba porque tenías diarrea, se llamaba caupetate. Sí, ¿verdad? Exacto. Estaría como a tierrita, ¿no? Sí. Cualquier otra cosa que te tapaba. Cuando mi lógica, fíjate, sin siquiera haber hecho este programa, es la diarrea es el cuerpo expulsando lo que no le hace bien y tú lo quieres tapar. Claro. Lo que hablábamos del Imodium, doctor. Sí, por ejemplo, yo creo que de lo de la diarrea, digo, profesor Angulo es el expertazo, ¿no? Por supuesto, pero hablando de la diarrea, creo que es un gran ejemplo. Pero, por ejemplo, digo, como tal la diarrea, digo, todos sabemos que puede ser, digamos, que tengas más evacuaciones, tres evacuaciones líquidas a la vez o semilíquidas al día, por decirlo de algún modo, o una muy grande, entonces, o que os aumente la frecuencia, pero existe una disregulación en tu cuerpo, digamos, entre el agua que se está absorbiendo con lo que se está secretando. Entonces, eso como tal es la diarrea, pero lo que tú comentas es bien importante. Algo que el paciente lo que quiere es, me la quiero parar porque quiero ir a trabajar, ¿no? Digo, eso digo, y es lógico. Pero algo que lo ha comentado en algunas ocasiones también, Diego, es, yo creo que si el paciente tiene, por ejemplo, sangre, moco, ¿no? Las evacuaciones o incluso hasta fiebre, pues a lo mejor hay que tener cuidado con esto, a lo mejor es una bacteria o algún virus que puede producir, en el caso de las bacterias, alguna toxina y no está tan bueno pararla. Entonces nos está sacando las toxinas y las bacterias que tenemos en el cuerpo. Claro. Entonces, uno no quiere taparse por la incomodidad de estar yendo al baño. Claro. El cuerpo está sacando todas esas toxinas. ¿O qué las quieres atrapadas porque te metiste a lo que te tapa? Obvio no. Sí, no, y es peligroso, y lo se ha comentado muchas veces, por ejemplo, el Imodium, hay veces te hace efecto luego, y te puedes poner hasta peor. En algunos casos es una para algo, quiero pensar que para algo servirá un Imodium o un caupetate, pero a lo que vamos con esta conversación es que el cuerpo hace cosas para protegerse
Y estamos poniendo el ejemplo de las cosas que hace. Eso no significa que no te tienes que tomar un buen probiótico o que no te tienes que superhidratar cuando tienes diarrea y averiguar si es viral o si es infecciosa y buscar al doctor y tener un tratamiento. Pero mucha gente se mete cosas para ya parar la diarrea cuando el cuerpo necesita hacer su trabajo. Ese es el punto. Okay. Sí, totalmente. O tomar el medicamento, como tú dices, para parar el síntoma en general, el signo o el síntoma, como para poder ir a trabajar o ir a la fiesta, lo que sea. Y eso también es importante. Y hay veces que no necesariamente tenemos que preocuparnos. También eso es difícil. El paciente no lo tiene por qué saber del todo. Tengo diarrea, pues la paro. A lo mejor sería lo más práctico, ¿no? Hasta cierto punto, pero pues no está tan mal tener diarrea. O sea, hablando igual, por ejemplo, de la tos, tampoco está mal tener tos. Y así como varios síntomas que comentaba con Rebe. Ok, ahora vamos con los sudores nocturnos. Ok. Con respecto a los sudores nocturnos, bueno, como tal, hay que saber que si estamos teniendo el sudor como tal simplemente es un líquido que está compuesto por algunas sustancias. Por ejemplo, puede ser sodio, potasio, cloro, en alguna porción de urea, ácido láctico. Lo produce nuestro cuerpo, las glándulas principales, las glándulas sudoríparas. Y la principal función nos ayuda simplemente a regular la temperatura. O sea, nos enfría, es nuestro aire acondicionado, nos enfría el cuerpo. Entonces, a veces cuando tenemos alguna sudoración, simplemente nos está enfriando el cuerpo, ya sea porque nos pusimos nerviosos, porque hace mucho calor, porque tengo fiebre, por N cantidad de opciones, simplemente regula la temperatura. Hay una segunda función que tiene el sudor que nos ayuda muchísimo, que es una función secundaria, que también es el que lo conocen como mucho los pacientes. No es la principal. El principal, el que elimina las toxinas como tal, el jefe de todo el cuerpo es el riñón. Segundo lugar, el hígado. Pero el sudor también nos ayuda a sacar muchísimas toxinas. A lo mejor en pequeñas cantidades, o no sé, la misma urea, ácido úrico, toxinas, pero pues, sí nos funciona. No está mal sudar. O sea, a veces pensamos que la sudoración estamos teniendo alguna situación en específico. Bueno, si estás sudando porque tuviste fiebre, ya a lo mejor platicaremos también de la fiebre. Creo que también caería en estos temas, ¿no? Porque a veces pensamos que es mala la fiebre y a lo mejor esto tiene que ver un poco, pero también el sudor o sudar como tal, pues no es malo. Obviamente, tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Por supuesto, yo tengo sudoraciones nocturnas, tampoco generalizar, porque digo, me voy a exagerar y espero que ningún cuentaviente se vaya a espantar, ¿no? Pero si un paciente que está teniendo sudoraciones nocturnas, las sudoraciones nocturnas, por ejemplo, lleva un mes sudando por las noches, pues bueno, hay que descartar patologías a lo mejor un poquitito ya, digamos, más importantes. O sea, tampoco pensar, primero puede ser desde un problema hormonal, no irnos a lo mejor, pues tengo a lo mejor algún linfoma, tengo alguna leucemia, cosas por el estilo, que a veces nos vamos para el otro lado. Simplemente sudar es enfriar el cuerpo. Claro, ok. Ahí te va la siguiente y con esto vamos a ir al corte. Okay. La inflamación. Híjole. Ya no sé cuál, no sé si la de la panza. Exacto. O cuál inflamación. Es que eso que dices es bien importante. O sea, la inflamación es en todo el cuerpo y a todos niveles. Entonces, a lo mejor lo más fácil de explicarlo para los cuentavientes creo que es una herida en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando se te inflama una herida como tal, esa también puede ser una inflamación. Y esta secuencia que tiene el cuerpo muy estratificada con respecto a la llegada de esas pequeñas celulitas que nos ayudan a desinflamar, genera inflamación o edema de alguna zona, desde el intestino a lo mejor, o a lo mejor en la piel, de los ojos, de los pulmones, de la nariz, de cualquier zona, y esa inflamación nos está protegiendo. Entonces, la rapidísima que les comento a los pacientes que se estresan demasiado cuando se operan algo de la cara, oye, es que estoy súper hinchado, es que estoy súper morado. Tu cuerpo se está defendiendo por algo que hicimos, no es que esté mal, no lo tengamos que, digamos, minimizar o maniatar de alguna situación. A lo mejor ponemos hielo, etcétera, pero estar inflamado no está mal. A lo mejor estamos hablando de situaciones muy específicas, pero el cuerpo se inflama de cualquier parte. No les encanta entender el cuerpo humano y cómo funciona, y estamos haciendo una lista de cosas que nosotros vemos como un horror y una molestia y ahora sí que algo que nos estorba cuando el cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. Y el doctor Carlos Ortiz, que es médico, cirujano y aparte es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, está con nosotros hoy hablando del tema. La tos, que limpia las vías respiratorias, la diarrea, que está expulsando todas las toxinas y los patógenos de tu cuerpo, el sudor nocturno, que desintoxica mientras que el cuerpo está descansando, la inflamación, que elimina toxinas y ayuda a sanar los tejidos. Y ahora vamos con algo que no van a poder creer,
Pero la celulitis esa que tienen en las piernas y en las nalgas, eso también tiene una misión, Carlos. Sí, bueno, como tal, no necesariamente puede pasar incluso también en el abdomen, también en algunos casos ya a lo mejor un poquito más complicados o de mayor tamaño, puede pasar incluso también en la papada, pero principalmente pasa en las mujeres, en el tercio inferior del cuerpo, en glúteos y en las piernas. Hay dos tipos de celulitis, hay que tratar de diferenciarlo porque a veces nos podemos confundir. Celulitis, si se nos infecta, por ejemplo, un barrito, lo que está alrededor, lo rojo alrededor de un barrito o de una herida infectada se llama también celulitis, se llama celulitis infecciosa. De esta de la que estamos hablando, el nombre, digamos, médico, que digo, el nombre es un poquito medio largo, pero se llama celulitis estética, le podemos llamar, o se llama celulitis o panículopatía dermatofibroesclerótica. Todo ese show, las pequeñas piel de naranja esa que vemos, es la famosísima piel de naranja. Este es el nombre, digamos, que nosotros manejamos como médico, ¿no? Y es multifactorial, como muchas cosas en la vida, ¿no? Y en medicina no solamente es por una causa. Tiene alteraciones, por ejemplo, puede ser que estamos teniendo alguna alteración en la microcirculación, que son los pequeños vasitos linfáticos y los pequeños vasitos que nos irrigan esa zona. Ahí puede haber como una insuficiencia venosa, la que se conoce en las piernas. También en esa zona puede ocasionar esa alteración en una insuficiencia venosa y linfática y genera como que se estanque, digamos, ese líquido. Y eso aumenta la presión del vaso, digamos, la presión hidrostática que le llamamos, y se sale del vaso y eso genera un poquito como de inflamación. Se llama edema, que es inflamación de la zona. A lo mejor también otra causa que podría ser es la falta de hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en la zona y un daño, a lo mejor a daño progresivo. Se han hecho estudios también de pacientes que tienen la tendencia a lo mejor del tabaquismo y todo esto, que tiene un poco de hipoxia tisular, puede ser también un factor predisponente, ¿no? Esto te puede afectar, se liberan radicales libres que se han platicado muchas veces en el programa y llegan a producir un tejido como muy denso, le llamamos fibrosis en la zona, le llamamos fibrosis septal. Entonces, y la otra, pues bueno, el tejido como tal, esta grasita, o estos se llaman adipocitos, que son las celulitas, crecen. Entonces, al crecer, como tiene una forma como de bolita, como tal, son como bolitas unidas. No sé si han visto alguna imagen en YouTube o una imagen de la grasa, el panículo adiposo tiene como bolitas, ¿no? Crecen y eso hace que se protruya entre los septums ya fibrosos, esas como unas barreritas que se forman entre la grasa, y esto protruye, entonces ahí es donde ya se ve esa concavidad en la zona. Entonces, la fibrosis más esta protrusión por el crecimiento de la grasa, y eso puede ocasionar que se alcance a ver. Y bueno, hay incluso hasta más causas, por supuesto, predisponencia, desafortunadamente para las mujeres, la influencia hormonal, los estrógenos principalmente, siempre esos, digamos, están encargados digamos, los estrógenos aumentan la lipogénesis, o sea, que la grasa se forme. O sea, esa tendencia de las mujeres que tienen, afortunadamente nosotros los hombres no tenemos esa parte de generar lipogénesis, es crecimiento de la grasa, y reducción en la lipólisis, que es la reducción de la grasa. Por eso muchas mujeres dicen que les cuesta más trabajo bajar de peso y un hombre hace ejercicio casi un mes y está bajando de peso. Esa es como tal, esa influencia hormonal tan complicada que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, y eso ya tiene una secuencia de diferentes situaciones locales, como hablábamos del tono venoso y los linfáticos en la zona, y pues eso puede provocar incluso que haya más inflamación, como más líquido en esa zona. Entonces, es importante. Y la otra, pues bueno, podría ser la genética. También no sé si tengan claro, ahí... por ejemplo, Rebeca Ajá. no tiene celulitis en las piernas. Yo no. Fíjate Sí, que también la en genética ninguna es parte tengo celulitis. Yo sí creo que es genética. Ni en la pompa, ni en las piernas, ni en Y ningún yo lugar. yo sí, 100% yo sí. Y fíjate que mis estrías se fueron desvaneciendo y eso sí tenía. Pero bueno, X. Aquí la idea es que entonces la celulitis nos está protegiendo. Nos Pues está sí, protegiendo porque va a de algo zonas... que está pasando, Sí, totalmente. va a zonas que no están cerca ni están en la periferia, no están en Están en las extremidades, exactamente. Puede estar en los brazos, en las piernas, en las extremidades. También por la gravedad tiene una situación ahí importante, pero está en la periferia, no está en el centro. Entonces, todos estos pequeños daño microvascular que existe, digamos como que los mantiene en las partes externas del cuerpo o más alejadas de las zonas principales. Bien. Las ojeras. Exacto. A ver, las ojeras oscuras, para todos los que alucinan. Yo soy súper ojerosa, ¿eh? Ajá. Sí, cierto. No. Sí, Marta es ojerosa. Yo soy ojerosa. Ajá.
hay diferentes tipos de ojeras. Digo, en tu caso a lo mejor, pues bueno, obviamente la más clásica pues es por no dormir, ¿no? Por dormir mal, porque a veces no solamente necesitamos dormir mucho tiempo, sino dormir con calidad, ¿no? De, como dicen, duermes o descansas, ¿no? Como el eslogan de por ahí que está en periférico. Pero creo que sí es importantísimo el dormir bien. Como tal es una señal de que algo está pasando, nos está alertando de algo. Puede ser desde enfermedades, digamos, importantes como de hígado, de riñón, por decirlo de algún modo, o simplemente es una hiperpigmentación, o sea, que pacientes, por ejemplo, que tienen un poquitito más de melanina en el cuerpo, o sea, de esa, la que da la coloración en la piel, personas que tienen un poco más elevado el tono, un poquito más morena la piel, pueden presentarse a hipercromía, o sea, que tengan un poquitito más oscura esa zona. Y la otra yo creo que también puede ser en tu caso porque tú eres muy blanca, la transparencia vascular, o sea, si la piel también es muy blanca o muy delgada, se pueden llegar a ver los vasos de abajo de la piel, entonces se ve ese tono como verdoso, como azulado, no sé las tuyas de qué color, o sea, más o menos, pero son como verdosa, puede ser porque es muy delgada tu piel, esa también es una de las causas principales. Yo Y siento que otra esa ya es la mía. Ajá. ¿Mande usted? Yo siento que esa es la mía. Yo creo, o yo no dormir, No, y ¿sabes qué? también. Las alergias. Las alergias, esa es importantísima, o sea, hay una que nosotros, que a los pacientes que son muy, muy alérgicos, que respiran por la boca, los pacientes tienen, tú ves al niño, por decirlo de algún modo, que tiene rinitis alérgica, que es digamos, la alergia de la nariz, y él respira por la boca, y todos los respiradores orales, además de que no duermen bien, porque no respiran bien por la nariz, todos tienen las ojeras, además de un plieguecito que se les hace aquí en la nariz porque se están tocando, pero sí, todos los pacientes tienen ojeras. Le llamamos el pliegue de Denning Morgan, que se llama, todos los pacientes con rinitis alérgica lo tienen. Entonces, Ok. pues es multifactorial, hay factores agravantes, por supuesto, como la falta de sueño, la deshidratación, consumo de alcohol, tabaquismo, estrés crónico y obviamente la exposición solar, como el primer caso que comentamos. Claro. Ok, va. Esto siempre da pánico. La inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Sobre todo los que más te tocas son los que están como abajo de tu Aquí. quijada, al principio de tu Exactamente. cuello, ¿no? Sí, no, eso es, lo de la inflamación de los ganglios es importante. Algo de los cuellos que tú me comentas es altísima la consulta de que el paciente llega y me dice, oye, Carlos, tengo 2 bolas aquí. Esa sí me gustaría también sacar ahí el tema, porque aquí tenemos 2 glándulas. A veces para eso también le puedo ayudar a muchos pacientes. Aquí hay 2 glándulas que se llaman submaxilares o submandibulares. Si se tocan, todos las tenemos 2 bolas grandes aquí. Entonces, esas a veces los O sea, pacientes... sí enorme. Bueno, no enormes, pero aquí yo tengo No, pero dos sí bolas. son grandes. Son dos Sí son muy pelotas. grandes. ¿Eh? Ajá. Y 2 pelotas muy grandes y nos ayudan a A sacar ver, tócate, saliva. Marta. Y Marta, Ajá. no, yo tengo 3 en un lado. Ajá. Luego, Entonces, esto, por ejemplo, pero sí, los ganglios que dice Marta se llaman ganglios yugulodigásтрicos. Estos son súper comunes y nos están protegiendo. Los ganglios, digamos, es un filtro, por ponerle algún nombre. Son filtros que tiene nuestro cuerpo. Cuando se inflaman es porque están trabajando, están reteniendo la infección, ya sea de virus, de bacteria o de células o de algo en específico. Y se pueden agrandar porque se agrandan porque simplemente están haciendo su trabajo. Entonces, por ejemplo, este sistema, nosotros le llamamos sistema linfático en el cuerpo, como estos ganglios que comenta Marta, por ejemplo, si tú tienes alguna infección en los senos paranasales, en una muela, los ganglios que se van a aumentar de tamaño son los que ella comenta que están en esta zona, abajo del cuello, digamos, como abajo de la mandíbula, un poco lateral, para lo que no están viendo. Es importantísimo que no pasa nada, o sea, nos están protegiendo. Esto hablando de una infección. Por supuesto que hay otras opciones ya diferentes de otro tipo, que es a lo mejor, porque luego se van los pacientes, tengo una bola, pues tengo cáncer. No necesariamente, probablemente puedes tener hasta una caries, una afta, y también sabes que llegan súper común pacientes que no sé si ustedes se pinten el pelo, pero pacientes que se pintan el pelo, que cambiaron el tinte, por ejemplo, se lo pintan, es tan agresivo, yo por eso odio que se pinten el pelo, porque llegan aquí con ganglios, no solo adelante, sino en todos ganglios posteriores y anteriores, me dicen, me voy a morir, tengo cáncer, y haces el interrogatorio y se pintó el pelo hace 5 días, y ya están llenos de ganglios que te están protegiendo de todas esas toxinas del tinte del cabello. claro. 100%. Ok, vamos con, la fiebre. Es horrendo porque aparte sí o no asusta. Sí. No, doctor, me tomé la temperatura. Tengo 37.4. Eso es febrícula. Tengo fiebre. O sea, tengo fiebre. Tengo una infección. O sea, esto es muy serio. Tengo fiebre. Sí, hágame caso ahorita y conteste. Sí, está totalmente. O sea, yo creo que sí espanta. Bueno,
no creo que esté tan mal, o sea, yo creo que me parece un buen dato que el paciente da, ya es fiebre, bueno, pues no es que ya le pongas un poco más de atención, pero no está tan mal, simplemente la clave de la fiebre yo creo que pudiéramos resumirlo con respecto a, hay virus y bacterias que no aguantan el calor, simplemente nuestro cuerpo es tan sabio que aumenta la temperatura para matar a los bichos. Desde Claro, ahí me parece claro. un gran resumen. Entonces, creo que la fiebre como tal, o sea, sí está bien quitarla. Si el chavito ya anda en 41, yo lo que les digo es que sí, meterlo a la tina, esa también es buenísimo. Lo de la tina no necesariamente da tanto medicamento, porque los medicamentos, o sea, aunque sea paracetamol, pues nos inflaman el hígado. Yo lo que les digo, cuando más de niñitos, que los metan a la tina, y esa me lo enseñó una pediatra desde hace mucho tiempo, normalmente lo que pensamos es meterlos al agua fría, y eso puede generar una reacción en el corazón, etcétera. Es meterlos al agua, digamos, incluso tibia, si me apuras, incluso hasta tantitito más de caliente, y que el cuerpo se vaya enfriando conforme el agua se va enfriando. Entonces tú enfrías por medio de convección, se hace más fría el agua, entonces te saca ese calor de tu cuerpo y más nada, pero nos está protegiendo, mata patógenos, dilata los vasos sanguíneos para transportar, hablando de la inflamación, de lo que decía Marta, hablando de estas células que van a llegar a matar a los bichos o a desinflamar o una herida o lo que sea, abren los vasos para que puedan llegar, por eso nos ponemos todos rojos, porque nos vasodilatamos por medio de la fiebre, también es otra función. Bien. Muy bien. Ok. Las náuseas. Horrendo tener náuseas, pero no entiendo cómo las náuseas es una forma del cuerpo de protegerse. Ahí sí te escucho con toda atención. Como tal, la náusea como tal es un gran síntoma, o sea, es algo, tu cuerpo te está protegiendo, incluso hasta nos podemos ir un paso adelante del tener la náusea, por ejemplo, desde el olfato, ya sé que es mi área, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos unos receptores en la nariz, que mucha gente desafortunadamente post-COVID, esto ya no huelen tan bien, ¿no? Pero desde que tenemos unos receptores que nosotros podemos captar olores que nos pueden llegar a dar náusea, o a lo mejor un olor a materia fecal, o algo echado a perder, cosas por nos está protegiendo desde ahí el cuerpo. O sea, sabe diferenciar perfectamente el bulbo olfatorio. Esto huele delicioso, esto huele mal. Cuando algo huele mal, algo está pasando y te puede generar náusea y tu cuerpo te está protegiendo. Es, digamos, como una alerta para que digas, no te tragues esto. Entonces, esto es algo hablando específicamente de algo mejor echado a perder. Por eso tantos personas de edad avanzada ya no huelen mal, por eso los accidentes de cuando ya no huelen el gas o que está algo echado a perder, que se enferman. Entonces, es autoprotección diciendo no hagas esto o aléjate de donde estás o no te comas eso. 100%. Qué cosa más interesante. Y por último, para todos los que han tenido piedras en los riñones o piedras en las vesículas, que dicen que es el dolor más espantoso Horrendo que el de hay. vesícula. Horrendo. Y el de los riñones, dicen que cuando está pasando esa piedra, No, cállate. que sientes que te están partiendo en dos. Pero entonces, ¿por qué son una forma del cuerpo de protegerse, Carlos? Mira, como tal, me gustaría como, digamos, sacar al tema lo de la diarrea. ¿Por qué? Porque es, digamos, la diarrea como tal es algo exactamente lo mismo con los cálculos renales. Yo no soy urólogo, pero digamos, pasa exactamente lo mismo. Hay una disregulación o un desequilibrio, por decirlo de algún modo, entre las, digamos, recordaremos a lo mejor nuestras clases de química, ¿no? Me gusta mejor hablar medio químicamente, pero en un líquido que es por ejemplo, en la orina, tenemos líquidos y tenemos solutos, o sea, las sales, lo que está disuelto dentro de este líquido. Entonces, hay un desequilibrio entre, digamos, en lo que produce, digamos, entre los solutos, le llamamos, que es el nombre correcto, que son las sustancias que forman estos cristales, y los que inhiben, digamos, los que inhiben la cristalización o la unión de estos cristales en la orina. Resaqué lo de la diarrea porque eso pasa lo mismo. Hay una disregulación entre la absorción de agua y la secreción de agua, por decirlo de algún modo. En este caso pasa lo mismo. Entonces, digamos, cuando los riñones no pueden expulsar esto, pues los va, digamos, como que atrapando. Se puede pasar en cualquier parte del cuerpo, puede ser desde el riñón, en un uretero, como tú bien dices, el dolor, dicen que puede ser incluso hasta el dolor más fuerte que puede existir en el cuerpo. Algunos hablan del parto, hablan de dolores de muelas, dolores de oídos, pero muchos dicen que el más fuerte es el dolor de un cálculo renal avanzando, digamos, por el uretero, llegando a la vejiga. Dicen, siempre, nunca me ha pasado, pero sienten que se mueren. Entonces, es algo que, digamos, son minerales y toxinas o toxinas cristalizadas
que los riñones, digamos, no lograron eliminar, digamos, en la pipí, o sea, en la solución que estamos excretando. Entonces, cuando no se pueden expulsar ciertos desechos en forma, digamos, líquida, los juntan, los cristalizan para evitar que circulen libremente en el cuerpo. Eso también está súper interesante. Por eso hablamos hace rato de que el riñón es así como el máster de todo, porque es el que limpia todo y se encarga de eso. Sí son dolorosos, pero es, digamos, una forma la palabra puede ser de contención, de contención de que esos líquidos no estén circulando en el cuerpo o esas sustancias. Bueno, pues ahí está, cuentavientes, ya lo tienen, ya saben por qué el cuerpo produce náuseas, pero tos, pero diarrea, pero sudores nocturnos, pero celulitis, pero ojeras oscuras. Y si alguien de ustedes ocupa, el doctor Carlos Ortiz, aparte de ser médico general, es otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, y aparte tiene un fellowship en cirugía plástica facial y reconstructiva en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. En TikTok, en Facebook, en Twitter es Dr. Carlos Ortiz MX, drcarlosortiz.mx o cirugía plástica nasal.mx. Está en la Ciudad de México, el teléfono de su consultorio. ¿Les doy el WhatsApp o les doy el teléfono, Carlos? El WhatsApp está perfecto. Muchas gracias. 55 14 80 85 73. Excelente. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.